buenas tardes, feliz viernes, ¿cómo están? Buen fin de semana, digamos. Sí, ya empezamos, estamos casi empezando, digamos, el fin de semana. Y hay muchas noticias, Nati, si te parece comenzamos con eso. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se pronunció este viernes sobre el futuro de la mutualista Casmu. Lacalle Pou dijo que la recomendación es la intervención sin desplazamiento de autoridades, así como enviar el lunes al Parlamento un proyecto de ley que ya está redactado y que solo resta que firmen los ministros. El mandatario aclaró que esta recomendación no necesariamente es la final, porque todavía falta el estudio de algunos documentos, así como un informe que se está elaborando en base a esa información. Vamos a ver más información, justamente. Bien, repasamos los titulares. El dirigente del Sindicato de Policía Nacional, Fabricio Ríos, murió en un entrenamiento de técnicas y tácticas policiales en un predio ubicado en Piedras Blancas. Desde el Ministerio del Interior aseguran que habían puesto restricciones al curso realizado por el sindicato policial, ya que no avalan el uso de armas. El medio internacional Open Democracy publicó una investigación donde expone que en un hogar de menores de Montevideo, en convenio con INAU, en 2023, un varón de 17 años recibió 31 impactos de balas de goma de la policía durante un operativo. El economista Washington Ribeiro asumió como presidente del Banco Central del Uruguay en sustitución de Diego Labat, quien se sumará al equipo de campaña del precandidato nacionalista Álvaro Delgado. Según la Usina de Percepción Ciudadana, el 82% de la ciudadanía dice tener conocimiento sobre el caso de corrupción en la Intendencia de Artigas, por el que fueron condenados el intendente del departamento, Pablo Caram, y la exdiputada Valentina Dos Santos. La DGI abrió una investigación administrativa contra Pablo Chalar, director de la División de Fiscalización, por presunta violación del secreto tributario en el caso Penades. Para la docente Alejandra Girona, en Uruguay no hay una mirada sistémica e integradora sobre el hambre y la nutrición. En este sentido, indicó que hay deficiencias que no se ven a simple vista y son de gran relevancia. El 30 de agosto vence el plazo para adherirse al programa de regularización de las deudas de multas y patentes otorgado por la Intendencia de Montevideo. Tensión en Francia por la seguridad en la apertura de los Juegos Olímpicos, luego de que un ataque coordinado contra la red de trenes de alta velocidad cercana a París provocara problemas en el tráfico ferroviario y afectara a cientos de miles de personas. Ismael El Mayo Zambada, uno de los narcotraficantes más poderosos de México y cofundador del cártel de Sinaloa, se declaró este viernes no culpable ante un juez en El Paso, Texas, de los delitos de narcotráfico y lavado de dinero que le imputa la justicia estadounidense. Recuerden que también pueden vernos en vivo a través de tvciudad.uy o en YouTube en cualquiera de sus dispositivos y nos pueden escuchar por la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Y ahora... Así es, Nati, vamos a hacer la presentación de los móviles del día de hoy, que tenemos una agenda completa. Vamos a arrancar con Martín Duarte. La recomendación de la intervención del Casmu es una de las noticias del día. Adelante, Martín, buenas tardes. Julieta, Natalia, ¿cómo andan por allí? Sí, estamos aquí en la sede de AFCASMU justamente para tener una valoración de primera mano a propósito de las declaraciones en la jornada de hoy en San Gregorio de Polanco del presidente Luis Lacalle Pou en torno a esta recomendación, esta reunión que mantuvo con tanto la ministra Arbeleche como con la ministra de Salud Pública Karina Rando, que le recomendaron justamente lo que ustedes señalaban y a propósito de este proyecto de ley que enviaría el próximo lunes al Parlamento. Venimos en algunos minutos con los detalles. Lo escuchábamos en titulares, se produjo la muerte de uno de los dirigentes del Sindicato de la Policía Nacional y sobre eso nos va a contar Diego Martini. Buenas tardes, Diego. Hola Julieta, hola Natalia, buenas tardes para todas y todos. Así es, conmoción en el Sindicato de Funcionarios Policiales, el más grande, el SIFPOM, el que más nuclea a trabajadores de la policía por la muerte de Fabricio Ríos, su secretario general, en un curso táctico práctico, digamos, teórico táctico práctico que brindaba el sindicato, donde Fabricio Ríos recibió un disparo en la zona del pecho que le causó la muerte, en un hecho que obviamente conmociona un curso que estaba dado desde hace 2 años por el sindicato y que ahora entra en algunos cuestionamientos, así que estaremos ampliando un curso que no tenía, digamos, el respaldo del todo del Ministerio del Interior.
Y ahora reflexiones sobre la justicia desde el espacio feminista Las Pioneras. Allí está nuestra compañera Mariana Abreu. Buenas tardes, Mari. ¿Cómo anda, Julieta? El saludo para todos. Es verdad, aquí en la Plaza de Las Pioneras se está desarrollando un conversatorio organizado por colectivos sociales sobre feminismos y antipunitivismos. En un ratito vamos a contarles de qué se trata. Otro adelanto, hubo cambio en las autoridades del Banco Central que mantienen la misma política monetaria. Asumió Washington Ribeiro y dejó su cargo Diego Labat, que se integra al equipo del candidato nacionalista Álvaro Delgado. El tipo de cambio hoy está dado por el valor que el mercado entre el juego de la oferta y la demanda determina. Para un país chico, abierto y que quiere ser cada vez más abierto, yo no tengo ninguna duda. La mejor solución el mejor régimen cambiario que puede tener Uruguay es tener un régimen de explotación puro. Ahora sí arrancamos con la agenda informativa, Nati, y como les comentábamos al inicio, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, confirmó que tras reunirse con las ministras de Economía, Susana Arbeleche, y de Salud Pública, Karina Rando, la recomendación de los organismos ante la situación que atraviesa la mutualista Casmu es intervenir sin desplazamiento de autoridades. Si bien aclaró que no es la resolución final, confirmó que el Ejecutivo tiene elaborado un proyecto de ley para otorgar liquidez a la mutualista por 56 millones de dólares. La recomendación, que no necesariamente es la final, porque insisto que falta el estudio de algunos documentos, falta un informe que se está elaborando en base a la información en estos momentos, es, primero, la recomendación es la intervención sin desplazamiento de autoridades, y segundo, es enviar un proyecto de ley al Parlamento que está redactado ya, que se va a estar firmando por los ministros el lunes, para que se establezca esa garantía que eventualmente puede llegar a dar paso a la necesidad de liquidez económica que necesita Casmu. Así que esos son los dos caminos. El primero, una sugerencia, porque insisto, todavía está en el Ministerio terminando su informe. El fin en sí mismo, y agradezco tu pregunta, es que sigan funcionamiento. Que sigan funcionamiento para los usuarios, que toda mutualista existe para los usuarios, como todo el sistema de salud, y además que se sostengan las fuentes de trabajo. Eso es la visión y el camino que tratamos de emprender con esta asistencia que se va a hacer por parte de todos los uruguayos a una mutualista en especial. Presenta Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Bien, seguimos en el tema Casmu, en la situación de la mutualista. Vamos a conocer la opinión a partir de estas declaraciones del presidente de trabajadoras y trabajadores de la institución. Nos vamos al contacto ya mismo con Martín Duarte. Gracias, Natalia. Como veíamos y escuchábamos recién al presidente de la República, tanto la ministra de Economía como la de Salud Pública le brindó esta recomendación. Si bien no está definida todavía la intervención, vamos a conocer un poco la valoración que están haciendo desde Casmu a propósito también de la conferencia de prensa que se brindó en la sede del PIT-CNT en la jornada de ayer. Por eso recibimos a Ariel Irigoitia, que es el presidente de Casmu. Justamente, Ariel, ¿qué primera valoración de las declaraciones del presidente en la jornada de hoy? Que si bien no dio confirmada la intervención, es uno de los caminos posibles y de hecho confirmó que hay un proyecto que el próximo lunes estarían firmando las ministras para una eventual liquidez justamente de la garantía que solicita el Casmu para seguir funcionando, alrededor de 56 millones de dólares. Bueno, primero agradecerles y bienvenidos a nuestra casa sindical. Lo segundo, con respecto a las declaraciones del presidente, yo quiero basarme en esto, en este detalle que no es menor. El 3 de julio, cuando nos convocó el Ministerio de Salud Pública, convocó a la FUD, convocó a nosotros, nos pareció un detalle bien para informar. Ahora, lo que nos dolió en este sentido es enterarme por un colega de ustedes que me llama, me dice qué opinan con respecto a las declaraciones del presidente. Nada, tengo idea, no, pasa la de la declaración. Y ahí vendrá la valoración. Primero, ese detalle que no es menor,
porque perfectamente podría haber llamado a los trabajadores, a nosotros no, a la FUS igual, y decirle, mire, chiquilines, esta es la situación, esto es lo que pienso, esto es lo que puede pasar. ¿A qué atribuye que no se lo haya convocado o que a los trabajadores no se los haya convocado, teniendo en cuenta este diálogo que había justamente con el presidente? Bueno, convengamos que el diálogo con el presidente no teníamos, ¿no? Pero con el Ministerio de Salud Pública fue el 3 de julio. A partir de ese 3 de julio en adelante no nos han llamado y lo que nos han enterado por la prensa. Con respecto a eso y a lo que se plantea, nosotros venimos desde hace 20 días con esta situación de angustia, se le sumaron 48 horas más y ahora se le están sumando 6 días más, porque en definitiva lo que plantea, lo que dice el presidente está correcto, es que sugerencia, ¿no? Que puede ser eso o puede ser con intervención, con desplazamiento de autoridades. Sugerencia, bárbaro. Ahora después a eso se le suma que el lunes recién, el Consejo de Ministros, armarán, ya lo tienen armado, mandará al Parlamento, por lo tanto, ahí voy con el tema de los 6 días. Ahora, la situación ha cambiado que probablemente le den la plata a la institución. Ahora, hacia los trabajadores no sabemos, porque seguimos teniendo los 300 trabajadores en el seguro de paro y seguimos teniendo renuncias y compañeros que se han retirado, que eso suma a cerca de más de 800 trabajadores que no están hoy por hoy en la institución. Eso recién, sin lugar a dudas, la calidad de asistencia. Y bueno, en base a eso, nosotros ya tenemos resuelto con respecto a la intervención, ocupar el día que se decrete o que se efectivice, y ahí esperar a las autoridades del Ministerio de Salud Pública que vengan a informar qué va a pasar con los trabajadores. Y en base a esos dos elementos que manejé anteriormente, es el tema del reintegro de esos compañeros que están en seguro de paro y, por supuesto, los puestos de trabajo asegurados del resto de los que estamos. ¿Se evaluó previo a lo que puede ser esa determinación que ya anunció en la jornada de ayer de ocupación por parte del sindicato, iniciar o intentar desde el sindicato un contacto con el Ministerio de Salud Pública para entender un poco más en qué está la situación a propósito de estas definiciones que, como tú decías, se van a tomar la semana que viene? Los compañeros de la FUS siempre han estado buscando todas esas oportunidades. Ahora, hablando hace poco con el secretario general, se va a intentar nuevamente tener ese momento de diálogo, que nos planteen algo, que nos comenten. Pero bueno, las instancias de los trabajadores siempre las hemos tenido, tienen los teléfonos todos nosotros, si quieren tener la voluntad como lo hicieron el 3 de julio, lo pueden hacer perfectamente. ¿Cómo es la relación con los usuarios en estas últimas horas, a propósito del que el tema ha tomado obviamente más notoriedad a nivel de la prensa? Ustedes como trabajadores, ¿cómo lo vienen llevando también en ese contacto y con la incertidumbre también de los propios usuarios, ¿no? Bueno, trabajadores y usuarios somos las dos cosas. Desde el primer momento nosotros coordinamos con los usuarios y con el sindicato médico, que sacamos un comunicado en conjunto. Hoy, a las 3 de la tarde, se reunió el consultivo, en el cual están los trabajadores, los médicos y médicos, la institución y los usuarios. La comunicación con los usuarios es permanente y estamos en la misma sintonía. Bien, a propósito de las medidas que se manejan como posible solución, ¿qué mirada tienen en el caso de que llegaran a concretarse? Las soluciones no están claras. Las que vengan, bueno, las evaluaremos en su momento, porque, como dijimos anteriormente, sugerencias y ese paquete que va para el Parlamento no sabemos qué es. Lo único que pretendemos es garantizar los puestos de trabajo. Bien, de eso va a depender también lo que se pueda extender una posible ocupación. Sin lugar a dudas. Obviamente que nosotros eso ya lo tenemos resuelto. Cuando tengamos el panorama, los informes, sepamos bien cómo es la resolución, tendremos una nueva Asamblea General y resolveremos los pasos a seguir. Ariel, muchas gracias por estos minutos. Era justamente la palabra del presidente de AFCASMU, justamente analizando lo que ha sido la jornada de hoy, estos detalles que, como él bien decía, bueno, se confirmarán o no la próxima semana, pero los anuncios de recomendación del presidente de la República en la jornada de hoy, en estas declaraciones que daba en San Gregorio de Polanco. Presentó Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Tema vinculado con la presencia del subsecretario de Salud Pública, José Luis Sergián, la ex ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, el representante de los trabajadores SENACE, Pablo Cabrera, el economista Daniel Olesker y el presidente de la Federación de Salud Pública, Martín Pereira, se conmemoraron los 17 años del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y en su discurso, Sergián reconoce que es muy difícil controlar la ejecución de los fondos proporcionados por el Estado a través del FONASA a las instituciones privadas.
Por supuesto que no estoy de acuerdo en nada de lo que se habla de retroceso. En este periodo no hubo ningún tipo de retroceso en el Sistema Nacional de Salud. ¿Cómo le explicamos a una madre del Cerro que tiene un hospital nuevo que hubo un retroceso en el sistema de salud? ¿Cómo le explicamos a una persona que tiene un infarto en Cerro Largo, en Rivera, que tiene 2 IMAES, uno público como el Hospital de Tacuarembó y uno privado como en Durazno, que hoy se le salva la vida en cualquiera de esas instituciones gracias al trabajo y gracias al avance de este periodo? Hay que ser honesto también que cada administración buscó mejorar y buscó avanzar en el sistema de salud, buscó avanzar en derechos de trabajadores, en protección de trabajadores, en calidad de atención y en prestaciones. Y en cada administración se fue avanzando en ese sentido. Sadjian desliza críticas por falta de control y seguimiento a las instituciones de salud privadas que han recibido 2.600 millones de dólares por medio del FONASA. La realidad es que desde el Ministerio de Salud Pública, desde los distintos ministerios, desde la JUNASA, y lo conversábamos con la presidenta de la JUNASA que también está presente, es difícil o hay escasos herramientas de seguimiento y de control de esa ejecución. Porque estamos hablando de instituciones particulares. No nos podemos meter en las decisiones de las instituciones particulares. Podemos controlar cómo se aplica, cómo se atiende a la gente, si reciben las prestaciones, si cumplen con las metas, si tienen las dotaciones que establecen las normativas, etcétera, etcétera. Pero no tomar decisiones de gestión que son decisiones particulares. Esa implementación lleva a, en algunos casos, tener ciertos elementos para poner atención. Bueno, cambiemos de tema, Nati, si te parece, y atención, porque una investigación de Open Democracy relata el caso de un adolescente de 17 años que recibió 31 impactos de balas de goma estando bajo la tutela de un centro en convenio con INAU. Las autoridades del INAU conocen la situación, pero no tomaron ninguna medida. El medio internacional Open Democracy publicó una investigación donde expone que en un hogar de menores de Montevideo en convenio con INAU, en 2023 un varón de 17 años recibió 31 impactos de balines de goma de la policía durante un operativo. En el mismo lugar, una adolescente fue abusada sexualmente por un funcionario y 4 explotadas con fines sexuales mientras vivían allí. Todo esto sucedió bajo la supervisión de autoridades técnicas y con el conocimiento de las autoridades políticas. La investigación relata que el operativo policial por el que fue herido el menor no tuvo consecuencias penales. Además, una investigación administrativa del INAU constató una actuación negligente del centro donde ocurrieron los hechos y concluyó que el episodio policial fue una grosera agresión lesiva de los derechos humanos. Pero las autoridades no adoptaron ninguna medida. Sumado a esto, INAU continúa hasta el presente pagando el convenio con la fundación que gestiona el centro y abona una cifra superior a la pautada. El artículo describe casos de negligencia en distintos niveles del INAU y expone una lenta e inamovible burocracia que multiplica los daños que sufren los menores bajo su tutela. Otro asunto, y también presten atención, el dirigente del Sindicato de Policía Nacional, Fabricio Ríos, murió en un entrenamiento de técnicas y tácticas policiales en un predio ubicado en Piedras Blancas. Según versiones de los presentes, una de las alumnas disparó de forma involuntaria, lo hirió en el pecho y esta mañana fue detenida en calidad de indagada. Y en un comunicado justamente de prensa, el CIPOLNA, este sindicato policial, señala que quedan muchas incógnitas de cómo sucedieron los hechos. El comunicado del Sindicato de la Policía Nacional dice que hoy es un momento devastador para el movimiento sindical policial porque han perdido al fundador del sindicato, Fabricio Ríos. No hay consuelo, no hay palabras que alivien el dolor de sus familiares, amigos y compañeros. Más adelante, el comunicado indica que quedan muchas incógnitas de cómo sucedió. Esta mañana, la alumna que efectuó el disparo fue detenida en calidad de indagada. El caso está a estudio del fiscal de flagrancia, Diego Pérez. Según el parte policial, en el marco de un seminario sobre técnicas y tácticas policiales organizado por el CIPOLNA, se estaba realizando un ejercicio de ingreso y despeje de habitación cuando una de las alumnas habría realizado un disparo involuntario, hiriendo a la altura del pecho a Fabricio Ríos.
El parte informa también que las tareas estaban a cargo de la Academia CETED, cuyo responsable manifestó que antes de realizar los ejercicios se había verificado que todas las armas se encontraran sin munición, en recámara y sin cargador colocado. El subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, lamentó la trágica desaparición de Fabricio Ríos, valorando su compromiso con la condición de los trabajadores policiales. Y con más información de este tema, vamos ya mismo al contacto con nuestro compañero Diego Martini. Por ejemplo, queremos saber qué dicen las autoridades de la Policía Nacional, Diego. Bien, compañeras, estamos en la sede del sindicato que obviamente permanece cerrada y con el cartel de cerrado por duelo, y desde el sindicato se van a reunir en directiva el próximo lunes, ya que hay mucha incertidumbre por este caso que, como escuchábamos recién, está siendo investigado por el fiscal de flagrancia, Diego Pérez, y lo que se investiga es un homicidio culposo, es decir, que no había una intención, pero no deja de ser un homicidio. Y lo que llama la atención, obviamente, desde el sindicato es cómo un arma que debía estar descargada tenía munición letal en este ejercicio que consistía en el robo a un centro de cobranzas. Era un seminario que se venía realizando ya desde hacía 2 años, que había comenzado en la mañana de ayer, que terminaba en la noche aplicando de forma práctica lo aprendido y que iba a continuar en la jornada de hoy, esto en la zona de Piedras Blancas. El seminario también formaba parte, después de que se realizaba, como 10 horas que iban al legajo policial de cada funcionario que lo realizaba. En este caso, la detenida, una mujer de 38 años, hacía 1 año que estaba en la policía y todavía no hay respuestas de cómo tenía un arma cargada. Y hay una pregunta que surge también. ¿Por qué uno de los instructores, o en este caso Fabricio Ríos, digamos que representaba un ladrón en esta práctica que se estaba realizando, no tenía chaleco? Bueno, justamente porque no se utilizaban armas cargadas para este ejercicio. Todo esto está siendo investigado por el fiscal Diego Pérez, como escuchábamos, y como decíamos, este curso, o seminario, mejor dicho, de 10 horas iba al legajo policial, de cada policía, y esto se había dado tras una resolución de la Escuela de Policía. Desde el Ministerio del Interior lo que señalaron es que el curso había tenido algunas restricciones por parte del Ministerio, principalmente en el tema de uso de armas. Escuchemos lo que decía el director nacional de Policía, Juan Manuel Zambulla, y agregamos alguna información más. Como órgano rector de la educación a nivel policial, y entendimos que teníamos que hacerle determinadas restricciones a ese tipo de actividades, entendiendo que no es parte de la currícula profesional ni regular de lo que es la educación policial. Entonces ahí hicimos unas restricciones en el expediente en el cual manifestamos y dimos la orden a las unidades policiales que esa actividad no podía realizarse dentro de unidades policiales, no era con armas de fuego y tampoco con uniformes policiales, porque es una actividad extracurricular convocada por un sindicato para sus socios. Es más, dimos la orden de que si se realizaba fuera en horario de servicio, plenamente voluntaria. O sea que como órgano lo único que nosotros hicimos fue emitir unas restricciones porque entendíamos de esa naturaleza. Eso aún no ha sido resuelto todavía, ese expediente. Sí lamentamos esta situación. En el momento que nosotros analizamos el petitorio de ellos, era porque esgrimían situaciones en las cuales en parte compartíamos, que eran temas de detención, temas de uso de esposa, temas de conducción, eran cosas que entendíamos que se podía aplicar, no el resto de la situación para evitar males mayores. Bien, como decíamos, el próximo lunes va a haber una reunión de la directiva del sindicato para analizar qué pasos jurídicos se dan ante esta situación y van a estar atentos de lo que pase con la detenida. Una de las cuestiones también es que otros sindicatos policiales también hacían referencia a que no compartían algunas de las situaciones que se generan en este tipo de seminarios. Y de hecho, en esto que decía Juan Manuel Zambulla, hay algunas imágenes en la página de Facebook del sindicato, del CIPFOM, donde se dieron algunos cursos
culposos, en donde sí había utilización de uniformes de la policía y también de vehículos de la policía, algo que, según señalaba Zambulla, no estaba permitido. Así que este hecho lamentablemente se dio en la jornada de ayer, en un curso que se venía realizando hace 2 años, y desde el sindicato señalan que nunca había pasado una situación similar, por lo que estaremos atentos a la resolución que dé el fiscal Diego Pérez, que tiene 48 horas para plazo máximo para tener a la detenida y definir si formaliza o no la investigación por este homicidio culposo. Gracias, Diego y equipo. Ahora cambiamos de tema. Les comentamos que el informe de la Mesa Interinstitucional sobre el sistema penitenciario concluye que la ampliación de la capacidad de las cárceles no es un camino de solución a la problemática. Y agrega que Uruguay está entre los 10 países con más presos cada 100.000 habitantes y que el próximo gobierno deberá establecer un programa estratégico ante un sistema que atraviesa una situación límite y explosiva. El informe detalla que en Uruguay hay capacidad para 13.300 privados de libertad, lo que correspondería a 386 personas presas cada 100.000 habitantes, una cifra que representa la misma proporción de presos por habitantes que Brasil, que es el segundo país de Sudamérica con más prisionización luego de Uruguay. Actualmente nuestro país tiene un índice de 464 personas presas cada 100.000 habitantes, con unas 15.000 personas privadas de libertad. En esta línea, el informe señala que la nueva política debería apuntar a que la cárcel sea utilizada solo como la última medida, lo cual debería llevar a una inversión de la proporción de medidas privativas. En este sentido, se señala que la necesidad de trabajar en la etapa presentencial para realizar una evaluación del perfil de la persona y considerar si es más eficaz una medida alternativa de forma de evitar su ingreso a la prisión. También se sugiere que la sociedad civil sea parte de la elaboración de la política pública. Se destaca el rol de la familia y la comunidad. Se estima que unas 100.000 personas están directamente involucradas con lo que sucede en la cárcel, en condición de personas liberadas, familiares o allegados de personas presas, funcionarios penitenciarios, trabajadores de ONG o de servicios de salud en unidades carcelarias. El documento agrega que la cárcel debería transformarse en un lugar de aprendizaje de la democracia, formar parte del circuito de la democracia y la institución en sí misma debe ser democrática, por lo que debería repensarse si el Ministerio del Interior es al que se debe responder. Otro aspecto en los que hay consenso es respecto a la necesidad de trabajar para la reducción de la violencia, son la mayor aplicación de tecnologías de prevención y la creación de una fiscalía especializada en delitos intercarcelarios. Y es un viernes extraordinario porque recibimos a la columna de Opinión Ciudadana, justamente Alejandra González, de la Usina de Percepción Ciudadana. ¿Cómo estás, Ale? Bien, todo bien. Buenas noches. Y vamos a hablar de este tema que estas últimas semanas, se ha hablado un montón de repercusiones políticas de distintos sectores, pero no sabemos mucho qué opina la gente sobre el escándalo de Artigas, ¿verdad? Exactamente. La columna de hoy tiene que ver justamente con este caso de corrupción en Artigas. Es el resultado de una encuesta que realizamos entre el 19 y el 22 de julio, o sea, bien reciente, la terminamos este lunes. Y justamente como primera etapa quisimos indagar el nivel de conocimiento de la ciudadanía, o sea, le consultamos al panel de la Usina de Percepción Ciudadana, compuesto por una muestra de 500 personas. Quisimos conocer, si habían escuchado cuál era el nivel de conocimiento sobre el caso por el cual justamente fueron condenados esta semana el exintendente de Artigas, Pablo Caram, y otras figuras departamentales del Partido Nacional. Aquí vemos que hay un 82% de la ciudadanía que manifiesta que sí, que ha escuchado acerca del tema, y hay un 17% que dice que no, o sea que esto data de una amplia difusión, esto seguramente ha permeado mucho la sociedad, porque es bien significativo el porcentaje de personas que manifiestan haber escuchado sobre el tema. Sí, no es tan común, ¿no?, en estos temas. Exacto, no es tan común. También, por supuesto, a medida que aumenta el nivel socioeconómico de las personas, aumenta la cantidad de personas que efectivamente manifiestan que han escuchado sobre el tema. Lo mismo a medida que a mayor edad, mayor conocimiento o escucha sobre el tema. Y lo mismo... pasa en Montevideo, hay un porcentaje un poco superior de nivel de conocimiento sobre el tema, al menos las personas de Montevideo fueron las que más manifestaron que habían escuchado sobre este tema. Y Pablo Caram es como la figura de este escándalo, pero hay una figura muy importante también que es la exdiputada Valentina Dos Santos. Exactamente, en la siguiente placa, otro de los aspectos que quisimos medir justamente es... recordemos que Valentina Dos Santos, exdiputada también condenada, al igual que el intendente,
iba a ser que él reemplace a Karam en la Intendencia, y quisimos indagar justamente eso. ¿Cuál es el nivel de acuerdo de la ciudadanía acerca de que la exdiputada Valentina Dos Santos, hoy condenada, reemplace a Karam en la Intendencia? Y aquí vemos, esta placa está distribuida en 3 partes. Más a la derecha vemos el total de la ciudadanía, o sea, sin desglose de político partidario, y ahí vemos que el total de la ciudadanía, los colores más en rojo son los niveles de desacuerdo. Vemos que hay un 28% de la ciudadanía que está en desacuerdo con esto que finalmente no sucedió, pero bueno, con este posible reemplazo de Dos Santos al intendente Karam. Hay un 48% muy en desacuerdo con que efectivamente lo reemplazase. Así que ahí, entre muy en desacuerdo y en desacuerdo, en el total de la ciudadanía llegamos a un porcentaje de un 76%, bien significativo, ¿bien? ¿Qué pasa cuando hacemos ese desglose según las simpatías político-partidarias, bien? Vemos que más a la izquierda estas barras representan a la población que simpatiza con el Frente Amplio, que votó al Frente Amplio en las pasadas elecciones, y vemos que acá también es bien significativo, como era esperable, el nivel de desacuerdo con que Valentina Dos Santos reemplazase a Karam en la Intendencia. Vemos que hay un 69% de los Frente Amplistas que está muy en desacuerdo y hay un 18% que está en desacuerdo. O sea que entre votantes del Frente Amplio llegamos a un 87% de personas en desacuerdo. Veíamos que en el total de la ciudadanía el porcentaje era el 76%. ¿Qué pasa en la coalición? Acá vemos también, hay un nivel muy significativo de desacuerdo también en votantes, entre otros del Partido Nacional, ¿no? Entre quienes integran la coalición de gobierno. Ahí vemos que el 36% de los votantes de la coalición manifiesta estar en desacuerdo con que Dos Santos hubiera suplantado a Karam en la Intendencia, y hay un 33% muy en desacuerdo justamente, o sea que también entre votantes de la coalición hay un 69% de las personas que no estaría de acuerdo con que Dos Santos reemplace a Karam en la Intendencia. Y estos son datos interesantes también porque incluso en este momento de la discusión hay dirigentes del sector en el que al que ambos pertenecían que la siguen postulando a Valentina Dos Santos como una de las opciones para la futura Intendencia de Artigas. Así que estos datos no solamente quedan encerrados en ese momento, si bien la pregunta no está dirigida hacia allí, también da un panorama de las opiniones que tiene la gente, este panel, sobre esta figura, ¿no? La figura de Valentina Dos Santos. Sí, vemos que inclusive en votantes de la coalición, por supuesto, donde los votantes del Partido Nacional son un nivel muy alto, son un porcentaje muy alto, vemos que es bien significativo la cantidad de personas que no están de acuerdo con que pase eso. Y después, en la última placa, lo que mostramos acá es cuál es la opinión de la ciudadanía acerca de las condenas recibidas, que también estuvieron muy en boga, algunas opiniones encontradas con respecto a eso. Hay un 13% que expresa no conocerlas, o sea, es muy alto el porcentaje de personas que escuchó hablar del caso de corrupción en Artigas, pero no tanto de las medidas, o sea que ese es un 13%. Después, hay solo un 9% que entiende que son justas las medidas, o sea, las condenas. Recordemos esto de sustituir cárcel por algunos trabajos comunitarios, por ejemplo. Hay un 2% solamente que cree que son más severas de lo que debieran ser, y por supuesto es muy significativo el porcentaje de la ciudadanía que cree que son más leves de lo que deberían ser. O sea, el 71% de la población cree que las medidas, las condenas fueron mucho más leves de lo que debieran ser. Recordemos que no involucra, por ejemplo, la devolución de dinero, ni más allá de la cárcel, ¿no? Exacto, Digo, seguramente estos aspectos han hecho que la ciudadanía no esté bastante desconforme con las medidas que surgieron al final. Muchas gracias, Alejandra. Gracias. Una interesante perspectiva sobre este tema. Y ahora continuamos con Natalia. Y cambiamos de tema. 100.000 cuarentones esperan ser asesorados por el Banco de Previsión Social desde noviembre del año pasado. El director del BPS, en representación de los trabajadores, dijo que las AFAPs siguen cobrando exageradas comisiones mientras se les niega la posibilidad de conocer su situación a las personas de entre 40 y 50 años. Pero le dio la posibilidad a aquellos que en ese momento estaban en ese grupo etario a que hicieran la reserva del derecho para ser asesorados. Ese plazo terminó el 30 de noviembre del año pasado.
y de los 300.000 que estaban en condiciones de poder ser asesorados, solamente la tercera parte, 100.000, hicieron la reserva del derecho. Bueno, en aquel momento planteamos que se postergara el plazo para que los cuarentones, digamos, pudieran seguir solicitando esa reserva del derecho. No se nos escuchó, se nos dijo que no. Desde noviembre hasta ahora, el BPS todavía no tiene pronto el simulador para asesorar a esos trabajadores cuarentones. La semana pasada, en la reunión del directorio, preguntamos cuándo se va a proceder a ese asesoramiento y el presidente del BPS nos informó que sería a fin de año. Quiere decir que va a ser después de las elecciones nacionales. Las personas que hicieron la reserva del derecho, que son 100.000, están esperando que el BPS los asesore. Mientras tanto, las AFAP siguen lucrando con los dineros de los trabajadores porque le cobran la comisión. Si esos trabajadores deciden que todo lo que aporta venga para el BPS, va a venir lo que tienen en su fondo acumulado, pero las comisiones que las AFAP cobran no vienen al BPS. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional y naturalmente lo hacemos refiriéndonos al acontecimiento del día, la inauguración de los Juegos Olímpicos en París. Pero no vamos a hablar de lo que ha sido el espectáculo y todo el desfile, sino básicamente de otros aspectos que han estado rodeando este acontecimiento y que preocupan y que tienen que ver con la seguridad. De hecho, ya han existido algunos casos de robos que se han denunciado por parte, en el caso de Argentina, de un jugador que participa justamente en la selección argentina, así como también en las últimas horas, el exjugador del fútbol brasileño Zico denunció un robo en las calles de París. Pero no es el único tema que preocupa. También Israel ha advertido sobre posibles atentados. Señaló a Irán, que ya se ha deslindado del asunto, como el causante de estos acontecimientos. La nota hoy fue que precisamente el sistema de trenes de alta velocidad de París sufrió un ataque coordinado. 3 líneas dejaron de funcionar, afectando a 800.000 personas y generando muchísima preocupación sobre cómo y de qué manera los que perpetraron este acto llegaron a hacerlo. El gobierno francés aseguró que el sabotaje de este viernes en las líneas del tren de alta velocidad que afecta a cientos de miles de personas el día de la apertura de los Juegos Olímpicos estaba bien preparado y demuestra un buen conocimiento de la red. Los ataques se produjeron entre la 1 y las 5:30 de la madrugada y consistieron en el incendio de instalaciones de señalización de las líneas de los trenes de alta velocidad, afectando a 3 de los 4 ejes que salen de París, el del norte que sirve para los Eurostar que van a Londres, Bruselas, Países Bajos y el norte de Alemania, el del este y el del Atlántico. La presidenta de la región de París, Valérie Pécresse, denunció un intento de desestabilización de Francia en un día clave para el país, como es la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, mientras que la empresa nacional francesa de ferrocarril informó que aproximadamente 800.000 viajeros se verán afectados en los próximos días. El primer ministro francés, Gabriel Attal, subrayó por su parte que están movilizados los servicios secretos y las fuerzas del orden para encontrar y castigar a los autores de esos actos criminales, al tiempo que el gobierno ha puesto en marcha un amplio operativo para garantizar la seguridad con 45.000 policías y 10.000 soldados encargados de velar por el bienestar de los asistentes y de los más de 6.000 atletas que participarán en las competencias. Y otro de los acontecimientos de esta jornada fue la detención de Ismael Mayo Zambada, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa y socio del Chapo Guzmán, un narcotraficante que llevaba décadas escapando de la justicia y que fue atrapado en El Paso, Texas, en Estados Unidos, donde ya se declaró no culpable ante un juez de esa ciudad. Por otra parte, junto al Mayo Zambada fue capturado Joaquín Guzmán, uno de los hijos del Chapo, que también iba en ese vuelo que todavía no está muy claro cómo llegó a El Paso, Texas, ni qué pasó para que este hombre, que ha sido buscado durante décadas, fuera atrapado en una forma tan fácil en los Estados Unidos, donde va a afrontar muchísimos cargos.
Ismael Mayo Zambada fue arrestado en la noche de este jueves junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo, de manera sorpresiva en Texas, y ambos enfrentan una serie de cargos en Estados Unidos en relación con las actividades criminales del cártel de Sinaloa, incluyendo la manufactura de fentanilo y las redes de tráfico de drogas, según informó el Departamento de Justicia este jueves por la noche en un comunicado. Aún no se sabe exactamente de qué cargos se declaró no culpable Zambada, ya que el escrito de acusación que figura en el caso es de 2012 y por ahora se desconoce si existe un documento más actual que detalle los cargos que le imputa a Estados Unidos. Mientras tanto, un funcionario estadounidense reveló que el capo narcotraficante habría sido engañado para poder ejecutar su arresto, ya que se le dijo que iba a otro lugar antes de ser arrestado, aunque no proporcionó más detalles sobre quién o cómo convenció a Zambada para que subiera al avión o a dónde pensaba que éste se dirigía. Tampoco aclaró cómo subió a la aeronave Joaquín Guzmán López, hijo del poderoso capo El Chapo, preso en Estados Unidos y condenado a cadena perpetua en 2019. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y como habíamos adelantado en el inicio, el economista Washington Ribeiro asumió la presidencia del Banco Central del Uruguay en sustitución de Diego Labat, quien se sumará al equipo de campaña del candidato nacionalista Álvaro Delgado. Ribeiro indicó que el objetivo del Banco Central es contener la inflación y señaló que el tipo de cambio está determinado por el mercado. La inflación es el principal objetivo del Banco Central, sí, seguir controlándola, mantenerla en el eje del 4,5 por las implicancias que ello tiene para los ciudadanos de nuestro país en términos de mejorar su poder de compra, el poder de compra de sus ingresos. El Banco Central tiene varios cometidos, pero claramente la inflación sigue siendo el principal. El tipo de cambio es una variable que queda definida por el mercado. El Banco Central ha hecho un enorme esfuerzo porque ese mercado funcione de la manera más fluida posible y el tipo de cambio hoy está dado por el valor que el mercado entre el juego de la oferta y la demanda determina. En la medida que el país avanza en sus niveles de desarrollo y crecimiento, la moneda es cada vez más fuerte, por lo cual encontrar los factores que determinan la competitividad de un país y mucho más allá del valor del tipo de cambio, sino que implica ir a los fundamentos, al nivel de competencia, al nivel de apertura comercial, a la desindexación, a la mejora de la calificación de nuestros trabajadores, entre otras cosas, entre otros aspectos. Bueno, y en esta ceremonia donde también dejó su cargo en el Banco Central Diego Labat, hizo referencia justamente al mercado cambiario. Aseveró que Uruguay tiene el mejor régimen posible y ese es el motivo por el cual el BCU no interviene hace 3 años la industria de divisas. Nosotros tenemos, desde el principio de esta administración, un tipo de cambio flotante, donde el tipo de cambio lo termina definiendo la oferta y la demanda. Para un país chico, abierto y que quiere ser cada vez más abierto, yo no tengo ninguna duda, la mejor solución el mejor régimen cambiario que puede tener Uruguay es tener un régimen de flotación pura. Por eso nosotros hace casi 3 años que no intervenimos en el mercado de cambio. Eso, por sobre todas las cosas, lo que ha dado es fuertes señales de credibilidad de que el Banco Central de Uruguay tenía un objetivo claro de inflación y no 7 objetivos a la vez. Entonces, eso para nosotros fue fundamental y claramente es el mejor régimen que Uruguay puede tener y eso estoy convencido y yo creo que lo afirmó el nuevo presidente, va a ser lo que va a continuar porque es el mejor régimen. Bien, y ahora nos vamos al contacto con Mariana Abreu, que está allí en el espacio feminista Las Pioneras. Mariana. Ahí va, ¿cómo andás, Natalia? Como dijimos, aquí en la Plaza de las Pioneras, en el espacio feminista, se está llevando adelante un conversatorio organizado por colectivos sociales, pero también por un espacio interdisciplinario de la Universidad de la República. Y el tema que se está planteando es feminismos y antipunitivismos. Estamos con Sofía Villalba, quien es investigadora y también activista, para hablar un poquito de este asunto. Sofía, gracias por salir un poquito del encuentro para contarnos justamente ¿cómo son las inquietudes en torno a esto del antipunitivismo y cómo podemos definir el término para quienes quizá no estén tan familiarizados con este?
Muchas gracias. Sí, la idea en este momento es generar una conversación a la interna de los feminismos. Como bien comentás, estamos en el espacio feminista Las Pioneras. Yo soy uruguaya, pero vivo en México y estoy aportando desde un lugar quizás más desde la investigación. Bueno, ¿qué conversaciones estamos teniendo los feminismos en relación al antipunitivismo? A veces se confunde el antipunitivismo con el abolicionismo, ¿no? Del derecho penal, el abolicionismo carcelario. En realidad la propuesta es a generar una reflexión de qué implicancia tiene el despliegue del derecho penal para las mujeres y para determinadas mujeres, ¿no? Han habido aquí en Uruguay algunos casos en los que se ha podido ver una criminalización muy específica y muy direccionada a mujeres en relación a esto que llamamos microtráfico o narcomenudeo, y uno a veces se queda con esa sensación de decir, bueno, pero qué particular abordaje de la justicia en relación a este tipo de delitos y no en relación a otros, ¿no? Entonces, la apuesta es un poco empezar a conversar o revisar en qué estamos los feminismos, o qué estamos proponiendo como justicia, ¿no? O sea, es una demanda muy genuina, ¿no? La de justicia, pero ¿qué justicia a qué justicia apelamos? ¿De qué manera la estamos exigiendo para que realmente podamos hablar de un plano más igualitario, ¿no? Decías, estás en México, ¿cómo están viendo esta situación? Me imagino en una diferente realidad en lo que tiene que ver con Uruguay, pero bueno, ¿hay algunos puntos, digamos, que en común en estas discusiones? Sí, yo creo que cuando estamos pensando en el despliegue de la justicia estatal, el derecho punitivo estatal, estamos hablando del punitivismo estatal, tenemos un margen de racismo, tenemos un margen de clasismo y en el caso de México de colonialismo también muy fuerte, ¿no? Yo particularmente vivo en un lugar en donde existe una convivencia con las comunidades originarias y en donde hay cuestiones en el despliegue de la justicia que son muy visibles. Por ejemplo, el tema de la especificidad lingüística, ¿no? O sea, hay personas que hablan sus propias lenguas originarias y cuando se enfrentan a estos procesos estatales, la justicia dice, bueno, aquí hablamos español y si no se habla... Entonces, creo que lo que podría identificar como común es como este piso de desigualdad, ¿no? Es decir, cuando estamos en una esfera de despliegue de la justicia, son sistemas que están muy impregnados de estos sistemas de opresión, del clasismo, del machismo, sobre todo en contextos como el de mexicano, de la colonialidad, ¿no? Te agradecemos mucho, Sofía Villalba, investigadora y activista feminista. Bueno, algunas reflexiones en torno al punitivismo, sobre todo desde los feminismos. Y bueno, volvemos con ustedes. Acá, como ven, hay diferentes actividades que se realizan paralelamente a lo que es este encuentro. Me despido y volvemos con ustedes. Gracias, Mariana y equipo. Un saludo por allí. Ahora les comentamos, cambiando de tema, que Fiscalía archivó la denuncia presentada por el Comité Central Israelita por una expresión antisemita en la marcha por el Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo. El colectivo Our Voice, responsable del hecho en cuestión, publicó un comunicado informando la decisión de la fiscal Brenda Pupo y señaló que la intervención artística en solidaridad con el pueblo palestino realizada el pasado 8M no constituye delito de incitación al odio. Celebramos la resolución como una victoria colectiva y popular. Les comentamos que el 30 de agosto vence el plazo para adherirse al programa de regularización de las deudas de multas y patentes otorgados por la Intendencia de Montevideo. Se podrán obtener descuentos de hasta 30% en el pago de infracciones de tránsito antes de que la comuna comience la fiscalización. Y atención, porque se habilitó la línea de WhatsApp 099-019-500 para agendarse en línea y realizar convenios hasta en 36 cuotas con tarjetas de crédito. Una vez finalizado el plazo, lo que se va a hacer es un control de aquellos vehículos que se tenían bastante detectados, fundamentalmente también autos extranjeros, a ver cómo está la situación y bueno, ahí hablar con los cuerpos inspectivos para salir a la calle y ver, detectar esos vehículos que aún no se han puesto al día, como quien dice. ¿Se constataba mayor cantidad de morosos por patentes o por multas? No, en realidad la patente, hay una alta morosidad en patente. El tema de multas, el problema que tuvimos fue al disociar el pago en diciembre por una ley nacional del año pasado, al disociar el cobro de patentes y multas, ahí lo que generó una distorsión, pero fundamentalmente en los vehículos que
tenían la costumbre de cometer más infracciones. Entonces, realmente el que cometía 1 o 2 multas o le pasa a cualquier persona, eso siempre, la verdad, no hay ningún inconveniente. El tema es los contumaces, los que les gusta cometer varias infracciones durante año, y eso fue lo que al momento, en enero y los siguientes meses, al no tener la obligatoriedad de pagar las multas con la patente, bueno, fue una válvula de escape para algunos. Hasta aquí llegamos con el informativo. Antes de irnos les compartimos el estado del tiempo para el área metropolitana en los próximos 2 días. Exacto. Mañana sábado 27 de julio estará algo nuboso. Hay neblinas en la mañana y baja la temperatura. 5 grados la mínima, 15 la máxima. Y nuboso y muy nuboso, como decíamos recién, va a estar también el domingo 28 de julio y frío también, por lo que vemos, porque una mínima de 4 grados y una máxima de 13. Bien, bueno, nos estamos yendo, Juli. Sí. Se quedan con Lado B y nos volvemos a reencontrar el lunes porque este domingo no hay edición del informativo. Bien. Recuerden que va a estar la emisión de Lágrima Ríos. Bien, el reencuentro con la información será entonces a las 8, a las 13 y a las 18:55. Buen fin de semana. Hasta el lunes.